Mano. Bueno, arranquemos. El punto uno era relativamente sencillo. Teníamos una fuerza, lo único, no la teníamos como convencionalmente la tenemos. No teníamos la fuerza en I directamente perpendicular a nuestro sistema de referencia. Lo teníamos como en un triángulo rectángulo, ¿no? Lo único que había que tener en cuenta en el ejercicio era eso, la equivalencia del peso no era directamente las 100 libras, sino que teníamos que aplicar una razón trigonométrica, en este caso el coseno, del ángulo de elevación que era 60. Después era tan sencillo como fuerza por distancia, aplicar la fórmula de momento, corrigiendo para hacer la proyección del peso con el coseno, ya teníamos el ejercicio resuelto. Yo creo que ahí la mayoría lo hicieron bien. Sí, o sea, usamos las 24 pulgadas, las multiplicamos por el coseno del ángulo, Tal en este cual. caso son 60 grados, y después usamos la fórmula de momento, que es fuerza por distancia, y usamos las 100 libras y lo multiplicamos por el resultado que obtuvimos de la distancia. Correcto, ese no tenía demasiada vuelta, yo creo que la mayoría lo hicieron bien, me lo habían estado mostrando. Me imagino que el que tuvieron alguna que otra duda en el segundo, que por ahí era un poco más complejo, en el sentido que ya no tenemos un único peso, sino que hay varios. Sí. Tenía 2 puntos el ejercicio. El primero y el segundo están resueltos en la hoja. Arranquemos con el primero. La fuerza con respecto de A. Si vemos el primer momento que tenemos con respecto de A como el eje de referencia, en donde es 0 el momento, tenemos la 375 libras a 8 pies. Profesor, ¿quiere que comparta pantalla? Dale, si podés. Yo tengo la foto del ejercicio. Dale. Ahí todos ven la pantalla. Yo lo veo. Bien, ahí se ve bien el dibujo de Luca. La primera fuerza que tenemos es la fuerza del peso que tenemos a 8 pies. Esa es el cálculo directo, fuerza por distancia. ¿Qué pasa? Como son muchos momentos, podemos tomarlo como la suma de los momentos individuales distribuidos, es igual a la suma de momentos total, al neto. Como hacíamos en un sistema de fuerzas concurrentes, si recuerdan. La segunda fuerza, a lo mejor está planteado el dato de una manera un poco confusa. Había que empezar un poco. Por lo general yo les doy el ángulo. En este caso, en vez de darles el ángulo de inclinación, les daba los 3 lados. Y por trigonometría lo podían sacar. Directamente hacían cualquier razón trigonométrica que involucre el ángulo y 2 lados y ya tenían los datos. Así que ya lo podían sacar. Una vez que hacían eso, hacían la proyección del peso y lo pasaban como si fuera perpendicular a la viga. Y de ahí sale el 400. Es el 500 por la razón trigonométrica, ¿no? Sí. ¿Qué otra fuerza tenemos? Tenemos otra de 160 libras que también nuevamente está proyectada con un ángulo de 30 grados como se ve en el dibujo, por lo que con la razón trigonométrica adecuada me quedan 138 grados. 138 libras, disculpen. Por 19 pies. Y por último, tenemos la otra proyección en 0,5 pies que nos indica el dibujo. Con Eso un nos ángulo daría de 80 80. grados. Tal cual. O sea, si a eso lo multiplicamos, vamos a tener 40 libras por pies. Bien. Tal cual, sí, 80 por 0,5. Correcto. Y después era sencillamente la suma de cada término. Sí. En la segunda parte del ejercicio, lo que me dicen es que ahora me pare en el punto indicado como B. Y analice mi sistema como si B fuera el eje donde los momentos son nulos
hacia, por lo que tenemos la fuerza de otra perspectiva. En sí el ejercicio es el mismo, de otro enfoque. Entonces, la primera carga de izquierda a derecha estaría a 11 pies, en este caso y no a 8, porque estamos empezando de B como de 0. La segunda carga, el 400, estaría a 5 pies. Y era ese el ejercicio, únicamente lo que teníamos que hacer. Todos lo resolvieron igual, lo pensaron diferente. ¿Les quedó alguna duda, algo que no les cerró? O sea, yo lo resolví a mi manera, profesor. A ver, Si quieren comparto pantalla y lo muestro. dale. Acá sí. También le hace la fuerza, peso, la suma de los momentos, de a uno, está bien. Sí, o sea, yo primero lo que hice fue dividir las tres fuerzas que tenemos ahí en el gráfico. Para calcular el momento 1, utilicé o sea, el primer momento, y a eso lo multipliqué por los 12 pies que ya lo teníamos en el gráfico. Eso me dio un resultado. Después, para el segundo momento, lo mismo. O sea, pero en el gráfico, donde hay un ángulo donde nos muestran 500 libras, para eso tuve que definir dos ángulos. Un ángulo de seno seno teta, para después poder multiplicarlo. Para, básicamente la hipotenusa ya la tenemos, que es la distancia de los 5 pies. Y ahí, para calcular el segundo momento, lo que hice fue utilizar el resultado. Cuidado de lo único. Acuérdate que estamos enfocados en la primera parte desde A. Eso no está a 5 de distancia. Tendrías que sumar el 8 más 6 más 5. Sí. 8 más 6, disculpame, 14. Pero igual, básicamente, la mayoría de los resultados, al final, cuando se hace toda la suma, me quedan libras. Sí, sí, eso es correcto. Pero fíjate que no es 5 la distancia, es 14. Ah, claro. Sí. Después la fuerza está bien calculada. Sí. A ver No, el pero 3. sí, si uso puede ser un valor aproximado también. Y el tercero. No, digo la fuerza 3. La misma fuerza que estaba. Sí, sí. Que, Está bien, te separado. sí. Lo que sí, lo que tuve en cuenta, profesor, es que cuando una fuerza tiene una línea de acción, para el punto de rotación el momento va a ser cero porque no hay distancia. Claro, eso es verdad. Bueno, y para el tercer momento, lo que hice fue usar la tercera fuerza, o sea, del ángulo de F3X, que ya estaba en el gráfico, y a eso lo multipliqué por los 0,5 pies que ya también estaba en el gráfico, en un punto de T. Está bien. Ahí obtuve las 160 libras. Y luego para calcular el ángulo,
lo que hice fue multiplicar las 160 libras por el coseno de los 60 grados que teníamos en el ángulo. Bien. Bueno, y después para el momento total, o el momento cero, ahí hice la suma. Sí, está bien. El procedimiento es ese, es correcto. Bueno, y después para el tercer ejercicio, que nos pedían una barra de masa de M y longitud L sobre el eje X tiene un extremo en el origen, calcular el momento de inercia respecto del eje Y', que es paralela al eje Y, que por el centro de la barra. Bueno, y básicamente es la fórmula del momento. Como sabemos que el momento es cero, usamos fuerza por distancia. En este caso el ángulo es de 180 grados. Bien. Y para la inercia utilizamos los moles y lo multiplicamos. Moles no, me acuerdo. Perdón. Metros o distancia. Sí. Bien. Y para la distancia utilicé L segunda que ya estaba en el gráfico y a eso se lo multiplica por el ángulo de 180 y de ahí Correcto. ya obtenemos el resultado. Bien. Excelente, Luca. Bueno, gracias. Bueno, y estos serán nuestros ejercicios. Sí, eran los 3 ejercicios. Espero que lo pudieron grabar alguno, porque uno de los chicos no se puede conectar, porque veo somos 2 nomás. O 3. Pero uno, no, 2, porque tiene el mismo nombre 2. Bueno, la clase próxima es la última clase que nos queda antes del examen. Sí. Quería hacer una pregunta, profesor. Dígame, Luca. Sí, para conocimiento de los materiales, ¿qué es lo que va a tomar todo lo que vimos hasta ahora? Lo que vimos hasta ahora. Las últimas guías, más que nada. Las de polímero. Ah, a partir de polímeros. Sí, polímero, las guías prácticas. Listo. ¿Y para mecánica? Mecánica va a ser la parte de fuerzas que vimos al principio y momento. Fuerza y momento. Listo. Muchas gracias. No, por nada. Pero va a ser todas las guías que vimos. A lo mejor le cambia un poco nomás, pero va a ser muy parecido. Así que practiquen lo que vimos bien, yo creo que les va a ir bien. Sí. Bueno, si no hay más dudas, me conecto la clase próxima y ya va a ser la última práctica. Así que probablemente voy a traer un modelo de examen, algo muy parecido, para que lo hagan en el momento y vean bien cómo están. Va a ser muy parecido al examen, así que les recomiendo que estén presentes y lo resuelvan a conciencia. Sí. Buenísimo. Estaríamos entonces. Igual sigo al teléfono, si a alguno le quedó algo pendiente o alguien que se conectó tarde no se pudo conectar, me puede volver a preguntar, no tengo problema. Me preguntan a mi número y yo les respondo. Ya. Bueno, de mi parte no tengo dudas, más dudas. Excelente. Bueno, nos vemos la semana entonces. Listo, profe. Buen fin de. Igualmente, que sigan bien. Chao, chao. Por favor. Chao, profesor, que tenga un buen fin de semana.